Shalom, shalom, queridos amigos, bienvenidos un día más a Israel a Diario. Hoy es lunes 28 de octubre, 26 del mes de Tishrei. Llevamos 388 días de guerra con 101 rehenes todavía en la Franja de Gaza. Después del día de duelo conmemorado ayer, mientras esperamos la probable respuesta iraní al ataque de Israel de este fin de semana, y mientras el norte de Israel sigue bajo el asedio constante de los misiles y drones de Hezbollah desde el Líbano, vamos a ver qué nos dicen hoy los diarios aquí en Israel. La tremenda, muy fuerte imagen de la primera plana de Israel Hayom de hoy, estamos viendo, es de la viuda e hijos de Gilad al-Maliach y su funeral. Dolor de niños es el titular. Gilad es uno de los 23 soldados caídos esta semana, una de las más difíciles de esta guerra, en el Líbano y en la Franja de Gaza, 56 desde el comienzo del mes de octubre, la cifra más alta en un mes desde octubre del año pasado. A los costados se ven las fotografías de los caídos en las últimas 24 horas. Se trata de los soldados de la reserva: Amit Hayut, Rabino Abraham Yosef Goldberg, Malachi Yehuda Harari, Shaul Moyal, Eliav Amram Abutbul y Gilad al-Maliach, a quien mencionábamos recién. En las últimas horas se dio a conocer el resultado de la investigación preliminar sobre lo sucedido. El operativo comenzó hace 2 días cuando las tropas entraron en una de las aldeas chiitas más grandes del sur del Líbano. La ubicación exacta no se da a conocer porque todavía hay tropas operando en ese lugar. Y entraron allí para limpiar, dicho esto entre comillas, de terroristas una serie de edificios, y dentro de uno de esos edificios fueron sorprendidos por una célula de Hezbollah. Allí se produjo un fuerte combate y fuerte, extenso y a corta distancia. Durante ese combate el edificio comenzó a incendiarse, algunas partes se derrumbaron y finalmente los 3 terroristas que quedaban fueron eliminados, pero los soldados israelíes, los heridos y los caídos debieron ser evacuados de entre los escombros del edificio. La operación de rescate llevó toda la noche y finalmente el saldo fue de 5 soldados caídos, como decíamos, 5 heridos en estado grave y 9 con heridas de mediana consideración. Ahora el ejército investiga, en primer lugar, cómo lograron los terroristas sorprender a los soldados, porque ellos ya conocían el lugar, ya habían estado en ese edificio. Se sospecha que allí puede haber debajo del edificio un túnel, y se verifica también ¿por qué no hubo un disparo previo, ya sea de un misil o disparo desde un tanque, antes de que los soldados entraran en el edificio? Y aquí estamos viendo imágenes de lo sucedido ayer en la zona de Glilot, en el centro de Israel. Betzalel Karmi, de 72 años de edad, oriundo de Rishon LeZion, resultó muerto y 40 personas más sufrieron heridas a las 10 de la mañana de ayer cuando un camión avanzó a toda velocidad y atropelló a un autobús que estaba parado en una estación en Glilot, cerca de varias bases del ejército, en particular de inteligencia militar. Del autobús estaban descendiendo jubilados de un banco que iban a hacer una excursión, una visita al Museo del Servicio de Inteligencia Israelí. El conductor del camión, Rami Nasrallah, de 49 años de edad, árabe israelí, habitante de Calansua, fue visto poco antes descargando mercancía y también en la esquina anterior dejó pasar tranquilamente a una persona para que pudiera cruzar, pero después aceleró y embistió al autobús y a toda la gente que estaba alrededor.
Algunos testigos dijeron que después de atropellar a la gente, bajó del camión con un cuchillo para intentar atacarlos. Esto también se está investigando. Finalmente fue neutralizado y murió por los disparos. De todas maneras, su familia asegura que tenía problemas cardíacos y, según informó Canal 12 de la televisión israelí, tenía antecedentes de graves infracciones de tránsito y de problemas con el alcohol. La policía también estuvo en la casa del conductor del camión e interrogó a sus familiares. Si bien el ministro de Seguridad Pública, Itamar Ben-Gvir, y el jefe de policía, Daniel Levy, dijeron que el incidente fue un atentado terrorista, todavía no se ha comunicado oficialmente que se trate efectivamente de un ataque terrorista y la investigación continúa. Vamos ahora a la tapa del diario Ma'ariv, que también abre su edición de hoy con este tema y la imagen de Maguen David Adom y la evacuación de los heridos hacia los hospitales de la zona. A pie de página, la imagen del primer ministro Netanyahu en uno de los actos oficiales que se llevaron a cabo ayer en el día de duelo establecido por el gobierno al cumplirse un año de la masacre del 7 de octubre, 25 de Tishrei, según el calendario hebreo. Con la cabeza inclinada, titula Ma'ariv y señala que durante uno de los discursos del primer ministro Netanyahu hubo familiares que le gritaron, hubo un incidente allí incluso entre los propios familiares. Se realizaron 2 actos en el Monte Herzl en Jerusalén, uno en memoria de los soldados caídos y otro de los civiles asesinados. En primer lugar, se llevó a cabo el acto en homenaje a los soldados caídos, 898 hasta hoy en esta guerra Espadas de Hierro, en el que uno de los oradores en este acto fue Avri Nabon, cuyos nietos, 2 nietos, cayeron en combate. El Caná Nabon, de 21 años, en agosto en Jenin, y también Itai Fogel, de 22, en Gaza, en Yom Kippur. Abro comillas, lloro, estoy quebrado, roto por dentro, muy triste, dijo. Cuando estoy orando en la sinagoga, a mi derecha está mi hijo, a mi izquierda mi yerno. Ambos dicen Kadish por mis nietos. Kadish, la oración por los difuntos. Después llegó el turno del acto en homenaje a los civiles asesinados el 7 de octubre y en ataques terroristas posteriores durante este año, pero allí el espacio destinado a las familias de las víctimas estaba prácticamente vacío. Casi todas las familias, casi todos los familiares decidieron no participar del acto convocado y organizado por el gobierno. En este contexto, el presidente de Israel, Yitzhak Herzog, decía lo siguiente. אני עומד כאן היום כנשיא המדינה בשם מדינת ישראל ומבקש מכן סליחה. סליחה שנכשלנו בהגנה על יקיריכן. סליחה על הפרת החוזה הבסיסי והמחייב ביותר בין מדינה ואזרחיה, ההגנה על ביטחונם וחייהם. Como comentábamos, el discurso del primer ministro fue interrumpido por algunos gritos, pero después siguió adelante y dijo lo siguiente. אנחנו בעיצומה של מלחמה קיומית ארוכה וקשה, מלחמה שגובה מאיתנו מחירים כואבים. כולנו נחושים להמשיך במאבק נגד מבקשי נפשנו. נמשיך לרדוף את המרצחים ושולחיהם עד חורמה. בשמחת תורה אשתקד עברנו אירוע מחריד בסדר גודל תנכי. הטבח הנורא שביצעו מחבלי החמאס שבר שיאים של רוע ואכזריות. שפת אנוש אינה יכולה לתאר את עומק הזוועה. אנו מתייחדים היום, ולמעשה בכל יום, עם זכר הנספים. לפני שנה ספגנו מהלומה קשה מנשוא, אבל לא נשברנו. כאב עצום פקד אותנו, אבל לא התפרקנו. השבנו מלחמה שערה לתוקפנו, וכך אנחנו עושים מאז ועד היום. זוהי מלחמה קיומית
מלחמה של 7 חזיתות נגד ציר הרשע בהובלת איראן. A continuación, el ministro de Defensa, Yoav Gallant, habló sobre la guerra mencionándola expresamente con el nombre oficial, Espadas de Hierro, a diferencia de lo que viene proponiendo en las últimas semanas el primer ministro Netanyahu, que quiere cambiarle el nombre y que la guerra se llame Guerra de Renacimiento. Gallant también habló de los rehenes y del precio que Israel debe pagar por no haberlos protegido el 7 de octubre. חלפה שנה מאז יצאנו למלחמת אין ברירה, מלחמת חרבות ברזל, מלחמת 7 החזיתות, מלחמה מורכבת ומאתגרת מאין כמותה. בשנה הזו הכינו באויבינו ויצרנו מציאות שונה סביבנו, אך המחירים כבדים מאוד. לאורך השנה האחרונה, מערכת הביטחון וצה"ל בראשה הפכו את מגמת המלחמה ורשמו הישגים חסרי תקדים בכל גזרות הלחימה. חמאס וחיזבאללה הוכנו לאורך שנים כזרוע ארוכה נגד מדינת ישראל, אינם מהווים עוד כלי אפקטיבי בזירה כשלוח של איראן. זה המקום לציין כי לא כל מטרה ניתן להשיג רק בפעולה צבאית. הכוח אינו תכלית הכל. בבואנו לממש את חובתנו המוסרית והערכית להשיב את החטופים לביתם, נידרש לפשרות כואבות. זו אחריותנו, זו אחריותי כשר הביטחון. כמו בבוקר ה-7 באוקטובר, כך לאורך כל שנת המלחמה, כמו להישגים המשמעותיים, כך גם לכישלונות, למחירים הכבדים ולאתגרים הלאומיים אותם אנו מחויבים לממש. Después de los actos, el coordinador del tema de los secuestrados y desaparecidos, Gal Hirsch, visitó el kibutz Nir Oz. A continuación también el ministro de Defensa, Yoav Gallant, estuvo allí, habló con la gente, y Meirav Tal, que estuvo 53 días secuestrada en la Franja de Gaza, le hizo el reclamo en nombre de todos. Abro comillas: hemos perdido la esperanza, hemos perdido la confianza, le dijo. Lo miro a los ojos y le ruego que traigan de vuelta a casa a los rehenes que se están muriendo en Gaza. La gente del kibutz Nir Oz envió hace unos días una invitación formal al primer ministro Netanyahu para que visitara el lugar en el día de duelo, el 7 de octubre. Recordemos, 1/4 de los habitantes de ese kibutz fueron asesinados o secuestrados. El primer ministro no envió ninguna respuesta a esa invitación. También en Tel Aviv, en la Plaza de los Rehenes, hubo un acto recordatorio en el que los oradores fueron familiares de rehenes que ya saben que sus seres queridos no están con vida y esperan el regreso de sus cuerpos para poder darles una sepultura digna. Y anoche comenzó, a propósito de los rehenes, comenzó la reunión cumbre en Doha con la participación del jefe del Mossad, David Barnea, el titular de la CIA, William Burns, y el primer ministro de Qatar, Al Thani. Una reunión cuyo objetivo es volver a poner en marcha las negociaciones para llegar a un acuerdo que permita justamente la liberación de los 101 rehenes que fueron secuestrados el 7 de octubre. Según informó Canal 12 de la televisión israelí, la propuesta egipcia que fue presentada ante el gabinete, pero finalmente no se realizó una votación para ver si los ministros la aprobaban o no. Recordemos que nosotros lo habíamos informado, Ronen Bar, el jefe del Servicio de Seguridad, viajó a Egipto hace unos días, volvió con una propuesta y vamos a ver qué sucedió con eso. La propuesta que trajo Ronen Bar decía que hablaba de 2 días de cese de fuego y entonces comenzar un proceso de liberación de 4 rehenes en un lapso de 10 días durante los cuales se lleven a cabo negociaciones. Esto quiere decir un total de 12 días de cese de fuego y la liberación de 4 rehenes, pero esto para empezar,
para empezar a negociar y llegar a un acuerdo amplio y definitivo. Las fuerzas de seguridad apoyaban esta iniciativa. También la mayoría de los ministros dijeron en esa reunión que estaban a favor, pero el primer ministro Netanyahu se opuso y dijo que no debemos quebrar el principio de que negociamos únicamente bajo fuego, que no le damos a la organización Hamás un cese de fuego, una oportunidad para rearmarse y reorganizarse. Debido entonces a 12 días de cese de fuego, dicen en Canal 12, Netanyahu decidió no someter a votación la iniciativa egipcia y le dio orden a Ronen Bar de regresar a Egipto y tratar de mejorar la propuesta. Al mismo tiempo, y como era de esperar, también en Hamás rechazaron esta idea. Ahora proponen un acuerdo general de liberación de todos, pero el punto está en que Hamás sigue exigiendo el fin de la guerra, la retirada total del ejército israelí y no un cese de fuego. No acepta de ningún modo un cese de fuego. Según informó esta mañana Radio Galei Tzahal, la radio del ejército de Israel, las conversaciones en Doha, donde está el jefe del Mossad, son más amplias de lo que fueron hasta ahora. También se está tratando un posible cese de fuego en el Líbano. Hezbollah, según este informe, quiere un cese de fuego, también por supuesto el gobierno del Líbano, pero Hezbollah todavía tiene una condición, que primero termine la guerra en la Franja de Gaza. Por eso los mediadores pusieron sobre la mesa dos propuestas. Una es una propuesta norteamericana de fin de la guerra en el Líbano y la segunda de los otros mediadores para terminar la guerra en la Franja de Gaza. En cuanto al Líbano, Israel ha dejado en claro que el acuerdo debe ser más amplio y más firme que la resolución que terminó con la guerra de 2006 y que no se le puede permitir a Hezbollah libertad de acción en el sur del territorio libanés. Vuelvo al diario Israel Hayom de hoy, que señala que 48 horas después del ataque israelí a Irán, el comandante en jefe de Tzahal, Herzi Halevi, declaró que el ataque israelí impactó en los sistemas estratégicos de Irán y utilizó solo una parte de nuestras capacidades. El líder supremo de Irán, Ali Khamenei, se refirió ayer por primera vez al ataque israelí y dijo que, abro comillas, Israel, bueno, no, las comillas las abro después de Israel porque él no menciona Israel, cometió un error de cálculo respecto de Irán, no conocen Irán, haremos que el régimen sionista comprenda cuánta fuerza, capacidad y voluntad tiene la nación iraní. Después, Khamenei abrió una cuenta en X, en hebreo, y difundió un mensaje en el mismo estilo, pero la cuenta le duró apenas unas horas porque fue denunciada por las amenazas y el contenido violento que estaba difundiendo. Después del primer mensaje hubo varios usuarios israelíes que le respondieron. Uno de ellos escribió 2 mensajes y ya no estarás aquí, y efectivamente la cuenta fue denunciada y suspendida por X. Una fuente iraní citada por el diario libanés Al-Akhbar dijo que Irán se reserva el derecho a reaccionar, pero que todavía no tiene en claro si la reacción será rápida e inmediata. Inmediata ya no será, pero próxima, digamos, al ataque israelí del fin de semana. Según Israel Hayom, Estados Unidos y otros países están presionando a Irán para que no vuelva a atacar a Israel por temor a que se produzca, como no, una escalada regional mayor a unos días de las elecciones presidenciales en Estados Unidos. De todas maneras, en Israel el grado de preparación y alerta no han cambiado en lo más mínimo. Todo está listo para la posibilidad de que Irán finalmente decida responder. Vamos ahora a noticias que no están en los diarios de hoy, y la primera tiene que ver precisamente con este tema del que estábamos hablando. La reunión de gabinete de hoy fue trasladada
en forma sorpresiva y excepcional a un edificio considerado seguro en lugar de realizarse en la oficina del primer ministro en Jerusalén o en la sede del Ministerio de Defensa en Tel Aviv. Los ministros recibieron el aviso unas horas antes de la reunión y también se les indicó que en la reunión solo podrían participar ellos que no vinieran con sus asesores. También se pudo saber que a partir de ahora las reuniones de los ministros no se van a llevar a cabo siempre en el mismo lugar y que se va a publicar menos información sobre qué hace y dónde está el primer ministro Netanyahu. El motivo de todo esto es el ataque israelí a Irán y las posibles consecuencias, pero también el ataque a la casa del primer ministro en Cesarea y amenazas que se recibieron en las últimas semanas contra ministros, exministros y símbolos del Estado y del gobierno israelí. Después de todo esto, todas estas personalidades tienen mucha más custodia. Y esta tarde comenzará el periodo parlamentario de invierno en la Knesset de Israel. La sesión del Pleno está prevista que se inicie a las 4 de la tarde, hora local, con discursos del primer ministro Netanyahu y el jefe de la oposición en el Parlamento, Yair Lapid, y seguramente mañana tendremos mucho que comentar al respecto. Hasta aquí nuestro encuentro de hoy. Muchísimas gracias por haberlo compartido con nosotros. Los invito, como siempre, a seguir nuestro canal, a suscribirse y a compartirlo. Nos reencontramos mañana aquí en Israel a Diario. Que tengamos buenas noticias. Shalom.